Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Ya. Comenzamos con un nuevo módulo, ya, pero de la misma línea. Ya. Módulo 3: estados financieros, confección e interpretación de la información financiera. Entonces, aquí vamos a estar viendo el marco conceptual de la normativa, el contenido ajustes contables necesario para la preparación de estados financieros y los asientos de ajuste contable. Ya, eso es lo que vamos a ver durante del 14 al 21, ya, y posterior a eso, de 14 a 21 viene la evaluación. Este tiene solamente igual dos evaluaciones. Tiene, por lo tanto, vamos a comenzar. Déjenme dejar de compartir. Ya, muchachos. Entonces, comenzamos con este nuevo módulo. ¿Qué se va a pasar el contenido de este módulo? Hablábamos del marco conceptual de estados financieros y normativas del IFRS, eh, balance general, estados de resultado del periodo, normas generales para los estados financieros, ajustes contables necesarios para la preparación de estados financieros, ejemplos comunes de ajustes contables, procesos de ajuste contable, cómo realizar los ajustes contables en tu empresa, asientos de los ajustes, estimación de deuda incobrable, pagos previsionales mensuales, PPM, cargos diferidos, gastos anticipados. Se va a ver lo que tiene que ver con completar los estados financieros de la organización de acuerdo a la información proporcionada por los actores de para qué sirve el estado de resultados, características del estado de resultados y estructura del estado de resultados. Eso es lo que vamos, el contenido de todo este PPT. Ya. Ojo ahí, poner atención, por favor, con sus audios, ya silenciarlos cuando quieren hacer consultas, preguntas, ahí lo enciendo. Ya. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué es lo que es el marco conceptual de los estados financieros? Ya, eso es lo primero que vamos a ver. Y dice que a partir del 2001, ya el International Accounting Standard Board, que habíamos visto, ¿cierto?, que tiene que ver con la Asociación de Normas Contables Internacionales, estableció un marco conceptual para presentar la información financiera de la empresa. Y dentro de ese marco conceptual, trata acerca de los siguientes términos. El primero, el objetivo de los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? ¿Cuáles son las características cualitativas que van a determinar la utilidad de la información de los estados financieros? Y la definición, ¿ya? Y reconocimiento y medición de los estados financieros. A ver, ¿qué me está haciendo una pregunta acá? Profesora, disculpe, tengo una duda. Si el módulo 3 es el último y la última prueba sería el 21, yo creo que no entendió lo que le dije. A ver, muchachos. Voy de nuevo, por favor, pongan atención. Empezamos con un módulo nuevo, ¿ok? De ese módulo nuevo que comenzamos el día de hoy, la primera evaluación va a ser el 21 del 4 del 2024. Ahí va a ser la primera evaluación, ¿ya? Y vamos a pasar 3 clases y vamos recién a tener una evaluación. Luego pasamos 3 clases después y vamos a tener la última evaluación, que es evaluación 2. ¿Ya? Entonces debería estar terminando este módulo el 30 del 4 del 2024, 30 de abril.
ya según las fechas de calendario. Entonces, empezamos hoy con la clase 1. Esta, hoy vamos a pasar, deberíamos pasar materia de la página aproximadamente de la 1 a 10, pero no hay problema si nos pasamos, nos atrasamos, porque del 14 del 4 del 2024 hasta el 21 del 4, o sea, la materia del día de la diapositiva 1 a la 21, vamos a recién tener la primera evaluación. Entonces, lo importante es pasar toda esa materia en las 3 primeras clases. Luego vamos a tener del 23 del 4 al 30 del 4 el siguiente contenido desde la página 22 a la 39. Y ahí nos correspondería hacer la siguiente evaluación. Ya, ahora sí, ¿dudas o consultas antes de empezar con este nuevo módulo? Ay, nuevo módulo, hija culiao, no está ni en el primero, weón. Profesora, disculpe que le Muy bien, interrumpa. Marcela, tiene encendido su micrófono. Consúlteme, Fernanda, que parece que me estaba haciendo una consulta. Disculpe, mire, la nota que iba a estar el día 11, si no me equivoco, ¿cuándo va a estar disponible de la prueba? Del módulo anterior, está hablando. ¿Sí? ¿De cuánto? Ah, módulo anterior, lo que vamos a ver acá es que la evaluación yo debería revisarla esta semana, porque recuerden que recién el día viernes ya se cerraron las notas, se cerraron las evaluaciones del módulo pasado. O sea, perdón, la primera del módulo. Recuerden que hoy tienen la evaluación, la última prueba de la evaluación, que les dejé programada para el día de hoy por 48 horas. Ya. Que fue a solicitud de ustedes mismos. Entonces, hoy día van a estar ustedes habilitados a partir de las 22 horas por 48 horas. ¿Ya? Profe, buenas Bien. tardes. Yo igual Buenas quería tardes. molestarla. Pasa que la prueba de hace como una semana, 2 semanas atrás aproximadamente, que ustedes volvieron a habilitar, no la pude hacer. ¿Qué puedo hacer con esa prueba? Comuníquese ahí con Promundo, porque ya no hay opciones de abrir módulos atrasados. Ya, A ya, quienes ya ok. no dieron los módulos ya no tienen opción de retomarlo, porque recuerden, ustedes, miren, ahora ustedes van a tener en este módulo 2 evaluaciones, ¿cierto? Yo, cuando estemos en la última evaluación del módulo, ya que sería la evaluación 2, yo ahí libero las pruebas pendientes del módulo por 24 horas. Y ya eso ya es repechaje. Si usted no la hace ahí, ya no hay opción de habilitar el sistema. Sí, Ya, porque hay gracias. una primera opción en la fecha correspondiente. Después hay una segunda opción cuando yo la abro con la última evaluación del módulo. Sí, es que a mí justo me salieron viajes inesperados por mi trabajo. Yo vivo en Chillán y de repente por mi trabajo me toca ir a Curicó y tenía que ir. Por eso A que lo me las mejor perdí. habla ahí con Promundo y presenta algún certificado laboral que le acredite, ¿cierto?, esa situación. Ya, pero no puedo yo abrir evaluaciones de módulos pasados cuando ya lo abrí por segunda opción. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Ya, muchachos. ¿Alguna otra duda o consulta antes de continuar? Recuerden que estas son las instancias que me tienen que hacer las dudas o consultas. Ya ver, tengo otra duda. Solo estaré Ah, sí, profesora, hay un detallito sobre el Ya. primer módulo. Con respecto a la pregunta esa, número 5 no la corrigieron, por fin no la pusieron Ah, como, ya. Ya, déjeme anotar, dejar anotado aquí. Pregunta 5, ajá, 5, la que del, ya había solicitado, pero ya había solicitado sí, y me habían dicho que estaba habilitada. Ya voy a ver qué pasó. sí, Ya, entonces voy a volver a hacer la consulta, porque la última respuesta que me habían dado que había quedado buena para todos,
¿Se acuerdan? Sí, pero no, a mí no me pareció Pero bueno. ya, entonces sigue estando entonces error. Y ahí voy a hacer yo las Mm. consultas pertinentes. Con respecto a Ya, la gracias. revisión de las pruebas, termina esta evaluación que ustedes tienen esta semana, o sea, van a tener 48 horas. Hoy a partir de las 22 hasta el 16 a las 22 horas. Por lo tanto, yo viene este fin de semana, que es feriado, muchachos. Ah, es feriado. Semana Santa, ¿cierto? Entonces, yo el día lunes, lunes, ¿cuánto es el día lunes? ¿Cuánto? 17, 18. Bueno, yo el día lunes, Lunes 21. lunes 21. Ya, y yo el día lunes 21 me comprometo a entretenerle las dos notas, tanto de la primera evaluación como de la segunda, ¿ya? Porque efectivamente yo le iba a revisar este fin de semana, pero como le postergué la evaluación, entonces ahí hago dos por uno, ¿ya? Ah, y mucho éxito, y ahí está todo el material, ojalá que le vaya excelente la prueba, muchachos. Ya, muchachos, vamos a continuar. Te voy a dejar de compartir. Pantalla 2. Ahí sí. Y también, y quiero hacer, churrete, no era para ya compartir. También quiero hacer el alcance, muchachos, que si a ustedes se les quedan abiertos los micrófonos, las clases están siendo grabadas. Todo lo que ustedes digan acá queda grabado. Ojo que aquí igual hay reglamentos con respecto al actuar de los alumnos. Yo soy sumamente relajada, ¿ya? En general, pero tengan cuidado porque yo constantemente le estoy apagando los micrófonos, ¿ya? Pero eso no significa, ¿cierto?, que yo no me pueda molestar con algunos comentarios. Así que a tener cuidado con aquello, si van a decir algo y se les quedó prendido el micrófono. Ya. Continuamos entonces. Marco conceptual, estábamos hablando de los estados financieros. Bueno, decíamos cuál es el marco conceptual y ahí tenemos el objetivo, ¿cierto?, de los estados financieros, las características cualitativas, la definición y reconocimiento, los conceptos de capital. Eso, ahí entraba los siguientes términos, van a entrar en el marco conceptual. Cuando nos referimos al objetivo de estos estados financieros, ya de partida decimos, bueno, esta información financiera, ¿cierto?, es para presentar la información sobre la posición financiera de la organización, como también, bueno, cuál es el desempeño financiero y sus variaciones de una empresa. ¿Ya? Y por lo tanto, esta información del objetivo de estado financiero tiene que ser amplia, ¿ya? Para una amplia gama, ¿cierto?, de usuarios. ¿Cuáles eran los usuarios que decíamos que habían? Acreedores, clientes, entidades gubernamentales, inversionistas, los mismos trabajadores en forma interna, ¿ya? Entonces, por eso tiene que los estados financieros eh, tiene que estar preparada de tal forma que y de tal forma para que una amplia gama, ¿cierto?, de usuarios puedan entender esta información. Entonces, hay que entender que los estados financieros nos van a suministrar información que los usuarios necesitan para tomar decisiones, pero que no contienen necesariamente información más allá del contexto financiero. ¿Ya? Entonces, aquí van a haber dos hipótesis más relevantes sobre las cuales se elaboran los estados financieros: la empresa en funcionamiento y el devengo contable. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del devengo contable, ahí hablamos totalmente financiero. Y del funcionamiento, ese mismo devengo financiero me va a arrojar de cómo la empresa está funcionando. Cuáles son los departamentos, ¿cierto?, que tienen mayor productividad de acuerdo a los índices, a los costos, a los valores,
a mi utilidad, etc. Entonces, ese es el objetivo principal de los estados financieros. Ahora, con respecto a la primera hipótesis, ¿cierto? ¿Cuál es la primera hipótesis que recién dijimos? Que es en su funcionamiento. Cuando hablamos del funcionamiento de los estados financieros, normalmente decimos que deberían prepararse bajo un supuesto, ¿ya? De que la empresa está funcionando y que continuará su actividad dentro de un futuro previsible. Porque ninguna empresa se arma, ni se crea, ni entrega estados financieros para indicar que está en quiebre y que quiere cerrar. Esos son otro tipo de estados. El estado financiero en general, que es de funcionamiento, es para, ¿cierto?, dar a conocer, ¿cierto?, notoriamente que la empresa está funcionando y que va a continuar en un futuro próximo. Ahora, ¿qué se requiere para elaborar estados financieros? Entonces, lo primero, la gerencia evalúa la capacidad que tiene para continuar funcionando. Entonces, ¿qué decisiones primeramente se va a tomar? ¿Cómo está mi negocio? Eh, ¿Debería agrandarme, achicarme? Entonces hablamos que los estados financieros se deberían elaborar bajo la hipótesis, ¿cierto?, de un negocio en marcha. Y ese negocio en marcha, a menos que la gerencia, ¿cierto?, pretenda liquidar la entidad, o la entidad o cesar su actividad económica, o bien no exista otra alternativa, ¿cierto?, que es la de proceder a liquidarla, a cerrarla. En general, la evaluación que se hace de las empresas para tomar buenas decisiones, ¿ya? Es para eliminar las incertidumbres, ¿ya? Es para buscar financiamiento. Entonces, dentro de la hipótesis, ¿cierto?, contable del devengo, ahora, establece que las transacciones económicas se reconocen o se registran, ¿ya? Y, y cuando ocurren, y no cuando se recibe o se paga el dinero, ¿ya? Y esto es lo importante, muchachos. ¿Qué se acuerdan del libro diario? ¿Qué es lo que hacíamos en el libro diario? Se registran las transacciones que hace una empresa. Entonces, si Ya, uno recibe una factura, uno tiene que primero que registrarla y después se contabiliza su pago a bono. correcto, ¿cierto? Independientemente si a mí me pagaron o no la factura, yo primero registro el acto, ¿ya? Entonces, esa es una de las características que tiene el devengo, ¿ya? La hipótesis contable del devengo, que las transacciones económicas las reconocemos, por lo tanto las registramos. ¿Cuándo ocurren? ¿Cuándo ocurrió la transacción? Ya. Por eso, porque a ti no te llega a veces inmediatamente la factura. Entonces, ¿cuándo lo hiciste? Bueno, el día tanto, ¿cierto? Eh, Compramos tal cantidad, no sé, de bienes o servicios. Entonces, y no cuando se paga o se recibe el dinero. Entonces, hablamos que los gastos se deben reconocer. Entonces, se deben registrar. Y sobre la base, ¿cierto?, de una asociación directa entre los costos que incurrimos y los ingresos de ellos relacionados. Entonces, ahí hablamos, ¿cierto?, que hay una correlación entre los ingresos y los gastos. Y dentro de estas características cualitativas son los atributos que hacen útil para los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que la información suministrada a los estados financieros deben ser comprensibles. Yo no puedo poner cosas abreviadas o según lo que yo me entiendo. Tiene que ser comprensible, cualitativamente son comprensibles, tienen que tener relevancia, datos importantes, tienen que ser confiables y que se puedan comparar. Entonces, en la práctica, decimos que los ingresos están relacionados, ¿cierto? A menudo es necesario, ¿cierto?, un equilibrio o un contrapeso de esas características.
Entonces, por eso la importancia, o sea, no basta con que yo los registre, sino que esa información no solamente debe ser fidedigna, debe ser confiable y debe ser comparable. Ahora, los estados financieros deben reflejar además razonablemente la posición financiera y el desempeño financiero y el flujo de efectivo de la empresa. Entonces, ¿cómo va a estar representado? Principalmente va a estar compuesto por el balance general, ¿qué aparece en el balance general? Todos los activos, todos los pasivos de patrimonio, el estado de resultados, todos los ingresos y gastos, ¿cierto? Y costos, ¿ya? Entonces, esa es la importancia, ¿cierto?, de los estados financieros, porque contienen una serie de notas que son importantes, ¿ya? O que cobran importancia al momento, ¿cierto?, de hacer estos estados financieros. Y por último, contienen una serie de notas que son importantes como el capital para su comprensión. Entonces, sin notas, esto no tendría una comprensión. Por eso la importancia de las notas, de las glosas. Entonces, el detalle de la normativa para la presentación del estado financiero se encuentran en la NIC número 1, que es la norma internacional de contabilidad. Y aquí ya nos vamos a ir de lleno a lo que es el balance general. ¿Qué es lo que es el balance general? Es un estado financiero que presenta en un instante de tiempo los valores de los activos que posee la empresa. Y por otra parte, y de las normas de financiamiento usadas para adquirir la propiedad de esos activos, que indica de este modo el pasivo y el patrimonio. Entonces, a grandes palabras, ¿qué contiene el balance general? Contiene los activos que posee la empresa, ¿cierto? Para adquirir la propiedad, los activos, la mercadería, etcétera, indicando el modo, ¿cierto? Cómo lo logró. Si lo logró a través del patrimonio o lo logró a través de deuda o de financiamiento, ¿cierto? Entonces, los pasivos, decíamos, se presentan al lado izquierdo del balance, los activos, ya decíamos, ¿cierto? Al izquierdo, los pasivos, perdón, a la izquierda los activos y a la derecha los pasivos y patrimonio. Ya. Entonces los activos se presentan, como decíamos, en el lado izquierdo del balance. Y los activos se pueden convertir más fácilmente en dinero, se conocen como más líquidos. Eso decíamos, y ahí teníamos los activos corrientes, y se listan los activos según su orden decreciente de liquidez. O sea, mientras más liquidez, ahí hablamos de los pasivos circulantes. Entonces, los pasivos se van a ordenar según su fecha de vencimiento. Primero, los que tienen vencimiento más pronto, en general se supone que el patrimonio no tiene fecha de vencimiento. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando hablamos de activos, decimos, bueno, son los recursos controlados por una empresa como resultado de sus sucesos pasados. ¿Qué quiere decir eso? Que la entidad espera obtener un beneficio, un ingreso, ciertos réditos económicos de esos activos. Entonces, yo vendo una propiedad, voy a tener ingresos. Ya, voy a tener un rédito ahí. Yo, no sé, vendo mercadería, vendo una máquina, etcétera. Bueno, ahí voy a teniendo ingresos. ¿Eh? Y tenemos los pasivos, que ya hemos hablado bastante de aquello. Y los pasivos son obligaciones de la empresa y son surgidas a raíz de sucesos pasados también. ¿Qué quiere decir con sucesos pasados? El vencimiento del cual, y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de ciertos recursos. Entonces, ahí tenemos todo lo que son deudas por pagar, deudas con proveedores, deudas financieras, a corto, largo, mediano plazo, ¿cierto? Allí tenemos los pasivos. Entonces, sabemos que son obligaciones con terceros. Y por su parte, el patrimonio es la parte residual de la actividad de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. O sea, ¿qué quiere decir esto?
que el balance general es cuando sumamos todos nuestros activos, ¿ya? Y por un lado tenemos todos nuestros pasivos más el patrimonio y hacemos esta diferencia, ¿cierto? Entre los activos, pasivos, patrimonio. Y ahí yo debería indicar, bueno, después de deducido esto, cuánto es la utilidad que a mí me va a quedar, ¿ya? ¿Cuál es lo residual que me va a quedar? Y aquí tienen un modelo de un balance general, ya esto es del año pasado, dice, aquí tenemos un activo, ya, y ese activo dice activo circulante por 5 millones, bueno, vamos a poner acá en números, 5.288 pesos, y que el pasivo circulante, esto está en dólares, perdón, millones de dólares, allá, 5.288 de activo circulante y 3.192 de pasivo circulante. O sea, aquí hay una comparativa, mira, aquí hay una comparativa entre el año 2023, que es el año anterior, versus el 2024. Entonces, aquí en el 2024 dice los activos, tenemos lo disponible, tenemos documentos por cobrar, están las existencias y están otros activos circulantes. Entonces, bajo ese precepto tenemos que otros activos, ¿ya? Que ahí tenemos los activos, antes de eso tenemos los activos fijos, que están las propiedades, planta, equipo, y están otros activos. Entonces, dentro del pasivo circulante, dice que están las obligaciones a corto plazo, están los documentos por cobrar, otros pasivos circulantes, están también las deudas a largo plazo, y otras deudas a largo plazo. Y finalmente, donde está el patrimonio, habla del capital pagado, las utilidades retenidas, el interés minoritario y otras reservas. ¿Ya? Y esto es un ejemplo de un modelo de balance general, donde si ustedes se dan cuenta, están en el balance, nosotros enumeramos los activos, ya todos los activos, que da la sumatoria y mira, 15.312 millones de dólares, ¿ven? Y, y el total de patrimonio, ¿ya? De pasivos y patrimonio, entonces nos da 15.312 millones de dólares. O sea, aquí podemos hacer una comparación y podemos determinar si en esta comparativa, que en el año 2023, eh, lo que corresponde a los activos es, el 2023 fueron mayores a los activos del 2024. Lo mismo a los activos a los pasivos y patrimonio del 2024 versus el 2023. Entonces ahí podemos ir mirando de cómo aquí esto solamente es un modelo, o sea, ya es después que nosotros hacemos nuestro libro diario, nuestros asientos contables, nuestro libro mayor y trasladamos los montos acá al balance general es cuando nosotros decimos, bueno, ahí este es un reporte. Ahora, esto es un balance, esto solamente es un balance. Pero como yo este balance, a través de un informe, ¿cierto? Voy a determinar y voy a darle sentido, ya, a este documento. Deme un segundito. Deme un segundo.
¿Dudas o consultas hasta el momento? No, profe. Ya. Continuamos entonces. Tenemos lo que son el estado de resultados del periodo. ¿A qué nos vamos a referir con el estado de resultados del periodo? Es donde debemos mostrar, ¿cierto?, los ingresos obtenidos durante el año. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que se le restan los gastos necesarios y legalmente aceptados, ¿cierto?, para obtener la utilidad del ejercicio. Entonces, en general, los principales son los costos, son los gastos de operacionales, tenemos la depreciación, la amortización, los intereses, los impuestos, ¿cierto? Entonces, es usual que se llame a la utilidad del ejercicio la última línea, bottom line, ¿ya?, de los estados financieros, que habla, los ciudadanos se deben preocupar por los impuestos que pagan, las empresas y los dueños del capital. Le asignan más importancia al bottom line, ¿cierto? O sea, a la última línea. Ahora bien, cuando hablamos de ingresos, ¿qué es lo que son los ingresos? Son los generados por las ventas de los bienes y servicios que produce la empresa. Es el pilar fundamental, ¿cierto?, de los estados de resultados. Entonces, cuando vamos a hablar de los estados de resultados y vamos a desglosar, ¿cierto?, estos conceptos y vamos a hablar de ingresos, entonces, los ingresos son los que generamos por la venta de los bienes o servicios que tiene como giro la empresa. Y los gastos, que son aquellos los necesarios para la producción óptima de la empresa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los ingresos y los gastos? Es que representa se llama EBITDA, ¿ya?, que es la Earning Feedback Interessant, ¿ya?, que habla de la depreciación y de la amortización, ¿ya? Entonces, en español podemos usar este término resultado operacional. Entonces, ¿a qué nos referimos con este resultado operacional? Bruto para este concepto, aunque internacionalmente se usa EBITDA, ¿ya? Entonces, nosotros vamos en realidad en general a hablar del resultado operacional. Y ahí entra la depreciación. Y decimos que la depreciación corresponde a un concepto abstracto que se supone va a representar el desgaste, ya sea de las instalaciones utilizadas en la producción del periodo de la empresa, está legalmente reglamentada. Reglamentada. Eso es lo primero, ¿ya? Ahora, cuando hablamos el EBIT, va a corresponder a la utilidad o ganancia obtenida durante el año antes de descontar los intereses pagados por la deuda y los impuestos legales. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede decir que corresponde a la utilidad operacional neta. Entonces, cuando vamos a hablar de la utilidad operacional neta, vamos a hablar del EBIT, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de la utilidad operacional neta. Entonces, para que se entienda en grandes rasgos, que es la utilidad o ganancia obtenida durante todo un año, ya antes de descontar los impuestos, ¿ya? Eso, antes de contar los impuestos, entonces vamos a hablar de la utilidad operacional neta, que es el EBIT. Luego tenemos el EBIT, ¿ya? Y ahí vamos a hablar que corresponde a la utilidad antes del impuesto, ¿ya? Que como se ha visto corresponde a la EBITDA, ¿ya?, menos la depreciación. ¿Qué quiere decir esto? El resultado operacional, ¿ya?, menos la depreciación. Entonces, y el pago de intereses, ¿cierto?, de la deuda. Entonces, corresponde a la base impositiva de la empresa y hay dos modos legales de reducir. Primero, ¿cómo reducimos la utilidad, ¿cierto?, antes del impuesto? Bueno, con mayor depreciación y con mayor pago de intereses. Entonces, eso estamos hablando de que el EBIT es la utilidad antes del impuesto
Y como acá se menciona, ¿cierto? La EBITDA, que ya sabemos que es el resultado operacional, ¿cierto? Menos la depreciación y pago de intereses de la deuda. Entonces, cuando vamos a hablar, por ejemplo, los impuestos, hablamos que es el derecho, ¿ya?, que paga la empresa, ya sea por operar en el país, y lo que debe compensar a sus ciudadanos por la obtención de las utilidades. Entonces, eso es en general los impuestos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la utilidad del ejercicio o simplemente utilidad de la empresa, es la utilidad que queda disponible a los accionistas. ¿Y quiénes son los accionistas? Los dueños de la empresa en el caso privado, al final del ejercicio, ¿ya? Y a ese ítem, ¿cierto? Le llamamos la ganancia obtenida durante el trabajo de todo el año. Eso es la utilidad del ejercicio. Es la ganancia obtenida durante todo el año. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí tenemos los estados de resultados del año, ejemplo 2024. Entonces, tenemos todos los ingresos totales. Mire, costo de venta, gasto de administración y venta, gasto de distribución y comisiones por ventas. Tenemos la variación valor neto de activos biológicos y otros gastos operacionales. ¿Ven? Ahí tenemos todos los ingresos totales. Vamos a mirar solo la columna 2024. Luego decimos que el EBITDA resulta la operación operacional bruto, que hablamos de la depreciación y la amortización. Entonces, acá colocamos el resultado, ¿cierto? Operacional bruto y la depreciación y la amortización. Luego tenemos el EBIT, que hablamos el resultado operacional neto. Y ahí tenemos los ingresos financieros y los egresos financieros. Y decíamos que tenemos el EBET, que es utilidad antes del impuesto a la renta, y ahí tenemos ya aplicado el impuesto a la renta. Entonces, hablamos de las utilidades operacionales continuas y hablamos de la utilidad o pérdida del periodo utilidad por acción, ¿viste? El UPA. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo un modelo, ¿cierto? Y aquí está la fórmula. Mira, tenemos los ingresos totales, mire, los ingresos totales menos los gastos que corresponden, que es igual a la EBITDA, o sea, el resultado operacional bruto. Entonces, cuando yo tengo mis ingresos totales menos mis gastos, entonces yo ahí tengo el EBITDA. Luego dice menos otros gastos legalmente admitidos, sería igual después al EBET, a la utilidad antes del impuesto, ¿ya? Y menos los impuestos, y ahí recién yo tendría el resultado del ejercicio. Entonces, en palabras generales, son todos mis ingresos menos mis gastos y tengo que hacer el ejercicio, ¿cierto?, de otros gastos legalmente admitidos, que son la depreciación y la amortización. Luego de aquello, ¿cierto?, aplico los impuestos y ahí recién voy a tener el resultado del ejercicio. ¿Dudas o consultas? Muchachos, No, profe. Profe, ya. Vamos a hacer un break de 10, 15 minutos y retomamos. Voy a poner ahí en el chat que estamos en break, por si acaso preguntar. Break.
Retomamos. Luego tenemos las normas generales para los estados financieros. Y ahí hablamos del IFRS, ya que hablábamos de que sus siglas, que es el IFRS, es Internacional Financial Reporte Estándar. O sea, el reporte estándar, ¿cierto?, de los estados financieros. Y las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces, hablamos que toda la entidad cuyo estados financieros cumplan con la IFRS efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Dice, en los estados financieros no se declarará que se cumpla la IFRS a menos que aquellos que cumplen con todos los requisitos de esta. Por otra parte, la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se debe conservar en un periodo a otro y en caso necesario se debe explicitar cualquier cambio. No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o éste permite que alguna norma o interpretación. Además, a menos que una norma requiera otra, la información comparativa respecto del periodo anterior se presentará para toda clase de información cuantitativa, incluida de los estados financieros. Por su parte, los estados financieros estarán claramente identificados y se deberá distinguir de cualquier otra información publicada en el mismo documento. Y los estados financieros se elaborarán con una periodicidad que será como mínimo una vez al año, o sea, en forma anual. Y la empresa presentará sus activos corrientes y no corrientes, circulantes y fijos, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, que hablamos de los circulantes y largo plazo, como categorías separadas dentro del balance. Que eso es importante ahí distinguir. No podemos meter ahí en el activo sin indicar si es un activo, ejemplos, corriente o si es un activo circulante o es un activo fijo. O sea, se debe indicar por separado. Todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el periodo se incluirán en el resultado del mismo, a menos que una norma o una interpretación establezca lo contrario. Ahora, siempre que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, la empresa revelará, ya sea en un resumen de las políticas contables significativas, en otras notas. Además, los juicios que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables de la entidad, ya en este sentido. Entonces, la empresa va a revelar en las notas información sobre los supuestos claves para el futuro. Así, también, ¿cierto? Como otros datos claves para la estimación de la incertidumbre en la fecha del balance. Ahora, siempre y cuando, ¿cierto?, lleven asociado un riesgo significativo de suponer cambios materiales o el valor de los activos o pasivos dentro del año próximo. Y por último, la empresa revelará ya la información que va a permitir a los usuarios de sus estados financieros evaluar los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad va a aplicar para gestionar el capital. Entonces, esto es en general, ¿cierto? Lo que se debe saber, las normas generales para los estados financieros. Y aquí tenemos las notas de estados financieros, constituyen parte integrante de esto. Se presenta un modelo de notas de estados financieros. Esto es un modelo. Entonces, un ejemplo.
Los principios contables en el 1, ¿cierto? Tenemos la gestión de riesgos financieros, está la estimación contables críticas y sus evaluaciones, está la información por segmentos, está las adquisiciones y desinversiones, está las operaciones discontinuas, están los otros ingresos y gastos operacionales, están los costos de personal, están las remuneraciones de las juntas de accionistas y ejecutivos, se encuentran los ítems financieros netos, el impuesto a la renta, la valorización de las provisiones, está la depreciación y cargos por deterioro de los activos fijos, están los activos fijos, están los activos biológicos, las empresas asociadas y yo ventures, ¿cierto? Están las inversiones disponibles para la venta, otros activos no circulantes, están las existencias, ¿ya? Los documentos por cobrar, está el patrimonio, los intereses monitoreados, ¿ya? Los beneficios posempleo, están las deudas de largo plazo, están otras provisiones, están las obligaciones operacionales, están los instrumentos financieros, están los ajustes acumulados de la transacción y cobertura del patrimonio, y están los compromisos y contingencias. Se encuentran también las subsidiarias principales en 2007, los bonos de empleados y esquemas de incentivos por acciones, están las transacciones como parte relacionadas, están las utilidades por acción, las UPA, y patrimonio por acción, las PPA. Están los activos financieros y obligaciones. Entonces, bueno, aquí dice para que entendamos, ¿cierto? Esto que son, que pueden ser estas notas, ¿cierto? Los estados financieros. Obviamente, si ponemos estas notas, pasan a ser parte integrante, ¿cierto?, de los estados financieros. Dice, en un plenario se discute con los participantes del curso con respecto a los principales estados financieros, balance general y estado de resultados, según el marco conceptual y las normas del IFRS. Denme un segundito. Ahí está ya estamos en la página. A ver. Qué pesado. ¿Dudas y consultas hasta el momento? Al menos no por mi parte, profesor. ¿Cómo le el ropero transportador? Ya. Tenemos los ajustes contables necesarios para la preparación de estados financieros. Ahora nos vamos a ir, bueno, a qué son los ajustes. Ya. ¿Cuáles son los ajustes contables que como empresa podamos realizar? Y aquí en general dice los negocios donde se necesita sí o sí una precisión financiera. ¿Para qué? Para que la estrategia resulte, ¿ya? Y por lo tanto, aquí el ajuste contable va a emerger como una herramienta esencial para que esa contabilidad pueda ser íntegra
y con exactitud en los registros contables. Entonces, dentro de este proceso del ciclo contable, estamos hablando de cualquier empresa, va a asegurar estos ajustes contables que los informes financieros reflejen fielmente la realidad económica de la organización. Entonces, va a permitir que los gestores, ¿cierto?, tomen decisiones informadas basadas en datos precisos y actualizados. Entonces, y a pesar de la importancia ya de los ajustes contables, el concepto y la práctica del ajuste contable a menudo pueden parecer un poco complejos y abrumadores, especialmente para las empresas en crecimiento que se enfrentan a una gestión financiera por primera vez. Entonces aquí dice, en este artículo, desglosaremos los conceptos de ajuste contable, explorando no solo qué es, sino también qué se puede implementar eficazmente en tu empresa. Desde los diferentes tipos de ajustes contables hasta los pasos detallados para realizar como digitalización financiera, está transformando el proceso esencial. Te guiaremos a través, bueno, aquí dejaron una nota, ¿cierto?, de lo que se podría hacer si tú tuvieses tu empresa, ¿cierto?, y hacer algún ajuste contable. Cuando hablamos de un ajuste contable, ya, hablamos que es una modificación esencial a los registros contables de una empresa. ¿Y para qué? Para reflejar, primero, con precisión la situación financiera real. ¿Ya? Y por otra parte, es crucial al final de un periodo contable, antes de la preparación de los estados financieros. Porque eso va a permitir, por un lado, asegurar que todos los ingresos y gastos se vayan registrando en el periodo correcto, de acuerdo con el principio de devengo. ¿Cuál es el principio de devengo? Retrocedamos, mire, ¿cuál es el principio de devengo? Ah, me pasé, perdón. ¿Quién me puede decir cuál es el principio de devengo? Para que después estudien. Página 2. Mire, dice, la hipótesis contable del devengo establece que las transacciones económicas se reconocen, por lo tanto se deben registrar cuando ocurren y no cuando se recibe o se paga el dinero. Entonces, reconoce que los gastos deben registrar sobre la base de asociación directa entre los costos incurridos y los ingresos a ellos relacionados. Entonces tiene que haber una correlación entre ingreso y gasto, pero lo principal es que esas transacciones económicas se registran cuando ocurren. Entonces, bajo aquello que estamos viendo acá, bajo, ¿cierto? De acuerdo con ese principio del devengo, que se registran cuando ocurren y no, ¿cierto?, cuando pago o me pagan, ya es esencial para realizar los ajustes correspondientes. Entonces, los ajustes contables van a garantizar que el estado financiero de la empresa cumplan con los principios de contabilidad generalmente aceptados por su estado, ¿ya? Y eso va a proporcionar una imagen clara y precisa de la salud financiera de la empresa. Entonces, ¿cuál es la importancia de los ajustes contables? Los ajustes contables son fundamentalmente por varias razones. Por la precisión, ¿cierto?, del estado financiero. ¿Qué va a hacer? Va a asegurar que el estado financiero reflejen con precisión, les decía, ¿cierto?, los eventos económicos que ocurrieron durante el periodo contable. Y por lo tanto va a haber un cumplimiento normativo que va a ayudar a la empresa a cumplir con normas contables y fiscales, ¿cierto?, aplicables, evitando posibles sanciones o multas. Ya que efectivamente en el caso de que
no hagan revisión al estado financiero y no haya hecho los ajustes contables, ¿cierto? Las aclaraciones correspondientes, eh, lo más probable es que te vayan a pasar algún tipo de sanción o multa. Y, y por eso es importante hacer los ajustes contables, para tomar decisiones informadas, porque va a proporcionar a los gestores y a las partes interesadas información fiable, porque uno puede tomar ahí decisiones estratégicas, pero basadas en datos precisos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Entre dos Profe, tipos, tengo una pregunta, disculpe. dígame María. María, María. Cuando usted habla de los ajustes financieros, entiendo, estoy siguiendo la clase, eh, se realizan después de hacer los registros contables. Claro, o sea, siento que usted usted está llenando su libro diario, ¿cierto? Lo pasa al mayor, y usted antes de hacer los informes financieros, de hacer el balance, usted empieza a hacer los ajustes, ¿ya? Mm, Porque no lo puedes hacer cuando ya tienes el balance. claro, Claro, entonces tú tienes que ok. empezar ahí hacer ya ajustes, porque efectivamente, ¿qué nos permite la contabilidad? Hacer una revisión, ¿cierto?, de aquello que no está preciso, no está claro, y por eso el principio del devengo. O sea, que aquello se realizó, o sea, tú tienes que registrar cuando se realizó la acción, ¿ya? Y no cuando a ti te pagaron. Entonces hay gente que dice, ay, pero ¿cómo yo voy a ingresar algo que a mí todavía no me pagan? No importa, tú lo tienes que registrar. Esa es la importancia de que la contabilidad sea real. Y aquí tenemos algunos ejemplos comunes. Ajustes por prepagos. Entonces, se realizan para registrar los gastos pagados por adelantado que beneficien a más de un periodo contable, como el seguro o el alquiler. Obviamente que uno toma un seguro y el seguro, sabemos perfectamente que el seguro que uno toma, ¿cierto? Posiblemente no sea solamente por un año, sino un periodo más amplio. Y por lo tanto ahí hacemos un ajuste por prepagos. Eh, o el alquiler, el arriendo. ¿Ya? También. ¿Qué nos pasan? ¿Cómo son los pagos de los arriendos? Pagar para Mensuales. usar. Mensuales. Pagar por adelantado, ¿cierto? Entonces, por eso habla acá de ajuste por prepagos, porque en el caso de los arriendos uno paga por adelantado. Tú pagas por adelantado cuando tú tomas un arriendo y además pagas cierto, bueno, en el caso de los arriendos tú pagas una garantía. O sea, aquí el ajuste que uno va a ser ya sea por un seguro o un arriendo, que se le llama acá la palabra alquiler. ¿Ve? ¿Por qué? Porque son pagados por adelantado, o sea, tú los tomaste y los pagaste por adelantado. Y están, y ojo que ese arriendo, no sé, pues lo tienes del 2020, pongamos del 2024. Entonces tú lo llevas de arrastre y así sucesivamente como ajustes, ¿cierto?, por estos prepagos. Está el ajuste por acumulaciones. ¿Qué es lo que son los ajustes por acumulaciones? Que van a involucrar ingresos ganados o gastados incurridos que aún no se han registrado, como por ejemplo los intereses devengados pero no pagados. O sea que sabemos que todo crédito tiene intereses, ¿correcto? Y como todo crédito tiene intereses, sabemos que hay intereses que se devengan, pero en algún momento todavía no están pagados. O sea, hacemos esos ajustes por acumulaciones. Así se llama el ajuste. Luego tenemos ajustes de depreciación. ¿Y, y qué es lo que es la depreciación? ¿Cierto? Es la disminución del valor de un activo, ya de una maquinaria, ¿cierto? Entonces, va a involucrar, reflejar la disminución de ese valor de los activos fijos de la empresa debido al uso y al paso del tiempo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque uno lo aplica, no sé, pues si uno aplica lineal, eh, uno va a ir reflejando, ¿cierto?, esos ajustes de depreciación
en el valor de los activos fijos de la empresa debido al uso y al paso del tiempo. Están los ajustes por inventario. ¿Qué es lo que va a asegurar esos ajustes de inventario? Que el costo de los bienes vendidos y el valor del inventario final se registren correctamente. Entonces, esos son ajustes, porque efectivamente, eh, si yo tuviese ya tratado una mercadería, ¿cierto? No sé, salió el último, pongamos, salió el último mes de la fecha. Entonces, yo ahí tengo que hacer ajustes contables, ¿ya? De mi inventario, para asegurar que el costo de esos bienes que vendimos y que efectivamente el inventario final se registre correctamente, sea efectivamente lo que en el caso de que me fiscalicen, ¿cierto? Sea lo mismo que yo tengo en físico. Déjame un segundito. Déjeme un minutito. Profesor, no se escucha. No sé si nos está hablando. Parece que nos estaba. No se escucha nada. Ya, ahora sí. Ya. No, que les decía que estaba ingresando a la plataforma para, lo único que tengo entendido es que que las evaluaciones de este módulo también son cálculos. Entonces quería ver hasta dónde entraba la materia de antes de la evaluación. Porque aquí en el cronograma me aparece solamente que es hasta la página 21, pero yo quería verificar con la evaluación, pero todavía no está disponible, no está visualizada en plataforma, así que voy a pedir que me la habilite. 17, 18, 19, 20, 21. Sí, viste, va a ser, ya. Y lo que pasa es que estaba mirando acá los vamos a proyectar. Denme un segundito, chiquillos. Hoy, hoy. Es como los babies. ¿Dónde está Zoom? Ya. Y yo acá estoy en la materia de ustedes. Ya. Que, mire, ¿qué quiero? Es que aquí en la normativa, mire, que quiero aquí en el calendario, a mí me indica que la materia es no, no le puse el calendario, pero bueno. Sí, ya les pasé toda la materia. ¿Dónde está el Word? Acá está. Ya. Entonces, a mí me dice, usted tiene el mismo PPT que yo tengo, ¿correcto?
Sí, el mismo. Ya. Entonces a mí aquí el cronograma me dice que la materia del día de hoy es hasta las 10, ¿ya? Pero yo ingreso acá al PPT, por eso retrocedí. Entonces yo voy, esta es la 8, ¿ven? ¿Sí? ¿O es la misma que ustedes tienen? Porque a veces está como desfasado con el PPT en PDF. Miren, En la PDF aparece El como página PDF es la 7. 7. Es las 7. 7. las 7. 7. Sí. Ya, mire. Mira, 8 no tengo ni la 9 ni la 10. ¿Ustedes qué tienen como 9? La 8 sale como unidad de ajustes contables necesario para la preparación de estado financiero. Ya, ¿qué es esa? Y yo la tengo como en la 11. Sí. Ya. Y esa Y es la después, 9. sí. Y de Ya. ahí sigue, pues. Y la 10 Los es hasta acá, ejemplos. Sí, hasta la hasta 12. ahí. Sí, ajuste por acumulación, prepago, sí. Aparecen todos los ajustes. Ujú. Sí. Ya, eso le Hasta el aparece a número usted en 7. su PPT. 11, 12. Es que a mí me parece acá que yo la tengo, no tengo, mira, 7, yo esa la tengo de 7, 8, no tengo, mire, me pasó de la 8 automático a la 11. Mm, ¿Ven? Denme un segundito que voy a hacer un llamadito ya a la TEC para confirmar que hasta ahí es la materia. Aunque yo podría, como les digo, que necesito que efectivamente la materia dure hasta, porque me dice hasta la página 21 y yo tengo hasta ahí, hasta la página 21. Hasta ahí, ¿ven? Hasta ya. ahí yo tengo que debería pasarles para pasar la primera evaluación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es cortísima la materia. Miren, 1, 2, 3, 4. Mm, dos, tres. ¿Ven? Yo tengo 16, Para 17, nosotros en la 18. página 16. Para la Ah, página 19. 19 la tenemos nosotros. ¿ven? Ya. Y Entonces, necesito. después de la 19 viene como 1. 1, 2, 3 hasta las 5, 5, Ya. Voy a 6. hacer las consultas porque la idea es que yo le pase la materia que corresponda, porque si dejo materias fuera, después la prueba, ustedes quedan medio colgados. Denme un segundito, voy a hacer una llamadita. Qué más raro este.
Ya, ahí voy a esperar que me respondan. Ya, mientras tanto, como recién la evaluación es el 21, entonces tenemos todavía tiempo para seguimos pasando materia. Pues yo ahí del material le profundizo y nos queda más tiempo para los ejercicios. Es lo importante porque todas las evaluaciones del área de finanzas son con ejercicio. Entonces, aquí quedamos, ¿cierto? Estábamos hablando de ejemplos comunes de ajustes contables. Y ahí tenemos los ajustes de prepago, ajustes de acumulaciones, depreciación, ajustes por inventario. Estos son algunos, ¿ah? Algunos ajustes, entre algunos tipos comunes de ajustes, ¿ya? Que podríamos encontrar otro tipo de ajustes más diversos. Entonces vamos a hablar aquí de lo que es el proceso de ajuste contable. Y cuando hablamos del proceso de este ajuste contable, vamos a implicar varios pasos. Profesora, no en la página. Eh, Se cambió la diapositiva. pero es que, a ver, aquí quedamos, ¿cierto? Sí, pues acá quedamos. Entonces Pero fue el ejercicio. recién hablamos de la importancia de los ajustes contables, que es cierto que era para tomar decisiones, hablamos de algunos ejemplos comunes que ahí se veían, ¿cierto? Que era para tomar, había que dar un cumplimiento normativo, había que tomar decisiones informadas, y aquí teníamos algunos ejemplos que son variados. Profesora, disculpe, pero no es visible para nosotros la página que está leyendo. Ups. No. Ya, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ya. ¿Ahí? Ahí yo. Ahí sí. Sí, Ahí sí, es la misma profe. que yo estoy proyectando. Ya. Ahí sí. Ya, entonces, y vamos acá, ¿cierto? Donde dice ejemplos comunes de ajuste contable. Ya tenemos los ajustes, algunos que es por nombrar solamente, los ajustes de prepago que hablábamos, que eran los que se pagaban por adelantado, ¿cierto? Como los arriendos, los seguros, o los ajustes por acumulaciones, y ahí hablábamos como los intereses devengados pero no pagados, y hablábamos de los ajustes por la depreciación, ¿cierto? Y que iban a reflejar el valor de los activos fijos de la empresa debido al uso, ¿cierto? Y el paso del tiempo. Entonces, este es uno de los ajustes que a nosotros nos permite realizar, porque efectivamente, no sé, una maquinaria que yo me compré hace 3 años atrás no va a tener la misma vida útil o el mismo valor de 3 años después. Entonces, yo lo que tengo que hacer es depreciar ese bien. Y yo cuando deprecio ese bien, ¿cierto? Lo hago a través del paso del tiempo. Y están los ajustes por inventario, que nos va a asegurar, ¿cierto?, que aquellos bienes vendidos, el costo de esos bienes vendidos, ¿cierto?, y el valor del inventario final se puedan registrar correctamente. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de ajustes contables. Claramente tienen que existir otros ajustes, pero evidentemente esto es solamente en esta lámina es un ejemplo de algunos que pueden haber. Y aquí les decía yo, aquí vamos a hablar de lo que era el proceso de este ajuste contable. Entonces decimos que son varios pasos, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a identificar las transacciones que requieran ese ajuste. Y que luego va a determinar la cantidad exacta de ese ajuste y se realiza el asiento contable correspondiente en el diario general, que no es en el diario, sino en el diario general. ¿Ven? Entonces, finalmente estos ajustes se van a reflejar en los estados financieros a través de las cuentas ajustadas al balance general y al estado de resultados. Aquí yo quería mostrarle un ejemplo. A ver. Bueno, ahí voy a tratar de después mostrarle, tenerles ejercicios o ejemplos más claros la próxima vez. Tipo de ajuste contable. Dice que se pueden
clasificar en varias categorías. La primera, cada una va dirigida a un aspecto específico de la contabilidad y a la presentación de los informes financieros. Y aquí vamos a ver dos tipos para aplicar correctamente los ajustes y mantener la precisión de los estados financieros. Y lo más común es que tenemos acá de ajustes contables, tenemos el ajuste por prepagos o anticipos, que recién lo estábamos viendo, ¿cierto? Y se van a aplicar a gastos pagados por adelantado que van a beneficiar a más de un periodo contable. Ejemplo, si una empresa paga un año un seguro por adelantado o el gasto de seguro distribuye mensualmente a través de ajustes contables durante el año, en el año, ¿cierto?, el periodo que se incurre. Entonces, ahí tenemos un ajuste por los prepagos que recién indicaba. O por los arriendos, ¿cierto? También. Está el ajuste por acumulaciones. Y dice, aseguran que los ingresos y gastos se registran en el periodo que se ganan o incurren, respectivamente, independientemente de cuándo se reciba el pago de dinero. Y esto incluye intereses devengados, salarios pendientes de pago a empleados y servicios recibidos pero aún no facturados. Entonces, haga un ejemplo, no sé, a la empresa vinieron y le hicieron una mantención. ¿Ya? Le prestaron un servicio, por lo tanto ese servicio se recibió, pero aún no se facturó. O los salarios pendientes de pago de trabajadores. ¿Ya? Lo mismo. ¿Cierto? Entonces, independiente que, Las vacaciones, profe. correcto, las vacaciones. ¿Qué otro monto podría ser que pagamos? Ejemplo, eh, los aguinaldos. Entonces ahí tenemos algunos tipos, ¿cierto?, de ajustes por acumulaciones. Sabemos que es lo que tenemos, pero aún no lo hemos facturado. Y están los ajustes, ya les decía, de depreciación, que para los activos fijos, ejemplos de larga duración, como los edificios, maquinaria, equipo. Entonces, aquí entran los ajustes de depreciación y se van a distribuir el costo del activo a lo largo de su vida útil. Entonces, ¿qué es lo que va a reflejar? El uso, el desgaste del activo, ¿ya? Y así como cualquier posible obsolescencia. Pongamos que en el último año, del activo, o sea, lo depreciamos a 5 años, entonces ese activo ya está obsoleto, tiene una obsolescencia. Entonces yo hago el ajuste que ese activo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo doy de baja. Deja de ser un activo. Entonces yo ahí hago un ajuste por depreciación. Se depreció a través del tiempo ese bien. ¿Tienen dudas o consultas? Están los ajustes de valoración del inventario. Entonces, aquí hay un ejemplo de que estos ajustes se pueden realizar para reflejar el costo real del inventario vendido y el valor del inventario final del cierre del periodo contable. Entonces, ¿qué significa eso? Que pueden incluir ajustes por obsolescencia del inventario o por pérdida del inventario no previstas. Entonces, efectivamente, no sé, pongamos yo soy una ferretería, no sé, hubo un temblor y se quebraron algunas cerámicas del material o en algún momento se quebró alguna estantería o tuve una merma, me robaron, no sé. Entonces yo ahí hago un ajuste de la valoración de mi inventario. O que mi inventario ya caducó, está obsoleto. Entonces ahí tenemos ajustes de valoración de inventario. ¿Podría entrar aquí, muchachos, los inventarios, por ejemplo, de farmacia?
Sí, Ahí uno podría decir con los medicamentos, ¿cierto? Vencidos, ¿o no? ¿Qué Así dice es, usted? profe. sí, Yo sí, diría o también. cuando vienen mal, cuando, por ejemplo, vinieron las anticonceptivas, ahí tuvieron que sacarlas, igual, con el error, Claro, por un ¿cierto? inventario. Claro, entonces ahí tenemos un ejemplo. Aunque, para su conocimiento, en general los medicamentos que están por vencer tienen un periodo de vida útil de un año más, vencidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la entidad farmacéutica o las farmacias, por ejemplo, de los consultorios o del hospital? Tienen que devolver los medicamentos, ¿cierto?, al servicio de salud. Que ese servicio de salud los rotula nuevamente, ¿ya? Y los saca nuevamente al mercado. Obviamente va a depender ahí de qué producto es. En general, la mayoría son rotulados por un año más. Entonces, ahí tenemos algunos ajustes de valoración de inventario, ¿ya? Entonces, que efectivamente, no sé, que esa mercadería llegue en mal estado. O sea, que yo compré mercadería y, claro, a lo mejor que por fuera está perfecto, pero por dentro esté incorrecto, que es lo que pasó, ¿cierto?, con las pastillas anticonceptivas, etc. Y luego tenemos los ajustes por errores, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces se necesitan ajustes para corregir errores en los registros contables previamente realizados, ¿ya? Y pueden ser errores, primero, de omisión, que quiere decir que se me fue ingresando el inventario, que lo dupliqué, o sea, tengo el mismo producto dos veces, ¿ya? O que tiene una clasificación incorrecta de transacciones. Eso también puede ser un error. Entonces, eh, cuando los registro, ¿cierto? Me equivoqué, ¿cierto? Porque yo efectivamente, ejemplo, yo tengo, no sé, ya, compré mercadería, ya, al crédito con factura tanto, y resulta que por omisión la agregué dos veces, ¿ya? Entonces ahí hay ajustes por errores, porque se duplicó, ¿ya? O porque omití. Y sabe que generalmente pasa, por ejemplo, con estos ajustes por errores en el caso de eh, los libros remuneracionales, ¿ya? O sea, de algún trabajador. Siempre se les pasa a algún trabajador ahí en el asiento contable. Entonces, ahí tenemos ajustes que pueden ser por errores. Están los ajustes por inflación. ¿A qué nos referimos con eso? Que en economías con alta inflación, los ajustes contables pueden ser necesarios para reflejar el impacto de esa inflación en el valor del dinero y en el costo de los activos y pasivos de la empresa. ¿Cuándo tuvimos una alta inflación? A ver, un poquito de economía, a Cuando ver. suben los costos, profe. ¿Ah? Cuando suben los costos. Ya, pero nosotros en Chile, ¿cuándo tuvimos? ¿Ah? En la pandemia tuvimos inflación, En la pandemia tuvimos inflación. ¿Y por qué en la pandemia tuvimos inflación? A ver. porque había escasez de productos, ya que como no podían funcionar las fábricas en la totalidad, se generó menor producción y por ende mayor escasez de productos y por oferta y demanda aumentaron los precios, y sacó inflación. ¿Qué otra cosa nos causó inflación? Me parece que cuando se sacaron los 10%, eso subió la inflación. Correcto. ¿Por qué? De Porque la la ley de la pandemia no me oferta y la acuerdo. demanda, había mucha demanda versus perdimos ahí el equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay muchos factores, no solamente la pandemia, ¿cierto? No el tema de la fábrica, todo eso que conllevó, incluyendo los retiros, etcétera, y la inseguridad, ¿cierto? Por los estallidos sociales, etcétera. Todo eso
creó que en Chile hubiese inflación. O sea, iba todo de la mano, no solamente un factor. ¿Ya? Entonces, muchas cosas de la mano, entonces hubo una inflación. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer eh, eh, las empresas? Hacer ajustes por inflación. ¿Ya? Y eso, ¿cierto? Para reflejar el impacto de la inflación. Recuerden que de un día para otro, no sé, los materiales de construcción subieron un 300%. Entonces, estos costos, ¿cierto? Esto es necesario, ¿cierto? Para reflejar este impacto en el valor del dinero y en los costos de los activos y pasivos de la empresa. Porque si a mí antes, no sé, pues, es lo mismo que nosotros hablamos ahora del sueldo mínimo. Si tú haces la comparación, ¿cuánto si ahora habiendo un ajuste en el sueldo mínimo, si a ti te alcanza para más cosas comprar? No, porque si tú sacas la cuenta, el valor de lo que estaba, ejemplo, en el 2019, es lo mismo que tú puedes comprar con ese sueldo mínimo versus el actual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los productos subieron, todo está más caro. Por lo tanto, cambió el valor del dinero. Imagínense ya, ni siquiera hablamos eh, de que haya ni una pandemia ni inflación. En general, cuando hay inflación, ¿ya? Hay un impacto en el valor del dinero y en el costo, obviamente, de los activos. O sea, no me va a salir lo mismo comprar activos con inflación que sin inflación, ¿ya? Y lo mismo los pasivos. Cuando hay inflación, los intereses son más altos. Es más complejo que me den créditos, etcétera. Entonces, cada uno de estos tipos, ¿cierto?, de ajustes contables juega el papel vital en la presentación precisa de la situación financiera de la empresa. Porque recuerden que lo que busca la contabilidad, dentro de sus principales principios, la, que esta tiene que ser real, ¿ya? Y precisa, ¿ya? Y por lo tanto va a asegurar que los estados financieros proporcionen información sólida para tomar decisiones por parte de la gerencia, los inversores, otros stakeholders, ¿cierto? Otros grupos de interés. ¿Va? Entonces podemos tener otro, eh, que esto sea sumamente claro. Y yo les digo esto porque efectivamente cuando vamos a recibir, después que se hacen estos ajustes, los estados de resultados, y se le van a aplicar la gratificación, no es lo mismo que una empresa esté claramente con los ajustes, con los valores, a que su contabilidad no sea clara. ¿Eh? Porque de eso va a depender, ¿cierto? Cuánto, ejemplo, dentro de la utilidad, cuánto es lo que le corresponde a cada trabajador, que sabemos que un 25% repartido en total de los trabajadores, ¿cierto? Pero independientemente a eso, me refiero a que la contabilidad, el informe contable sea totalmente claro, fidedigno y comparable, que tú lo puedas además comparar con el año anterior. Por eso, si se dan cuenta, muchachos, todos los ejemplos contables que acá vimos, mire, son los modelos, mira, ejemplo, del estado de resultado, mira, hacen la comparación de un año para otro, inclusive de 3 años, mira, 2022, 2023 y 2024. ¿Ven? Entonces, siempre, obviamente nosotros estamos ahora en 2025, pero esto es un ejemplo de 2024. Pongamos que en vez de decir ahí 2024, dijera 2025. Entonces, nosotros deberíamos comparar con el 2024 y con el 2023. ¿Ven? Y lo mismo, mira, el modelo de balance general 2024. Debe ser comparable. Mira, si te das cuenta, son los mismos, son las mismas cuentas, ¿ya? Son las mismas cuentas, mira, activo circulante, pasivo circulante, disponible, documentos por cobrar, existencia, otros activos. ¿Y por qué debe ser comparable? Porque es la forma en que yo puedo, ¿cierto?, prever y hacer un presupuesto, ¿ya?, de mis gastos, de mis costos en la empresa.
Y con esto yo puedo tomar decisiones. Con esto. Y bueno, y con el estado de resultados. Porque aquí me va a decir si yo tuve pérdida en el periodo o no. ¿Ya? Y cuánto fue mi utilidad. ¿Ya? Por eso la importancia de mantener claro nuestros estados financieros, ya sea el balance, el estado de resultados, ¿ya? Porque debe ser fácil, ¿ya? De comparar, debe ser entendible, debe ser claro y real, ¿ya? Que eso es lo que nos exige esto que es la contabilidad. Ya, muchachos, ¿alguien habló acá? Allá. 4 nuevos mensajes. ¿Qué pusieron aquí? Mayores costos de envío. Sí, también. Es como Carlos Miranda no puede ascender mi club, pero la asistencia divina inconveniente. Francesca no le funciona. Pero algo también. Ya. Ya. Vamos a tomar asistencia. Profe, consulta los estados de resultado y todo esto se saca a año calendario, de enero a diciembre. De enero a diciembre, sí. Año calendario. Y ahí hacemos, en diciembre se cierran normalmente los estados, se cierra el año y se ponen todos a trabajar de cabeza en el cierre y en armar los balances, estados o resultados, todo para hacer lo que corresponde, ¿cierto? A través de los balances y estados de resultados, la declaración de renta. Claro. Pero es que, ¿cómo Y podría comparar si, por ejemplo, yo inicié mi negocio, no sé, en julio? ¿Y cómo lo podría comparar con el siguiente año, que sería un año porque completo? tu año calendario sería de julio a diciembre, ¿no? Y después el próximo año, ¿cierto? Ojo que no sé si les conté, hay 3 tipos de estados financieros. Mira, mientras que entro a otro mundo, le voy a explicar. Está el que tú presentas para efectos de impuestos, está el que tú presentas a los departamentos y está el que tú presentas, ¿cierto?, para los accionistas. ¿Ya? Hay que tienen distintas finalidades. El que tú me estás hablando en general para saber cómo va tu empresa, es el que tú inclusive puedes estar pidiendo un estado financiero mensual. Inclusive, a lo mejor ya no mensual, bimensual, trimestral, ¿ya? Que ahí tú puedes ir comparando constantemente tu estado financiero. Yo estaba trabajando en una empresa donde mensualmente se entregaban, no, bimensualmente, para tomar decisiones. Dame un segundico. Chan, 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 no encuentro donde. Promundo ya. Acá. Asistencia. Hay que moverlos a ustedes Necesito moverlos a ustedes acá para verlos. Deje ponerlos ahí para verlos a todos. Ya. Y comenzamos. Max Aburto, Presente, buenas noches. buenas noches. Marcela Acevedo, Presente, profesora. Profesora, perdón, discúlpeme. Le envío un audio, por favor. Escúchelo. Estaba dentro de una broma. Espero, por favor. Y si hay alguna sanción, me la hace saber. Y la voy a recibir. ya, no se preocupe Marcela, ahí le respondo por interno. Muchas gracias. Ya. Paulina Álvarez, Karen Navalón, Fabiola Lancibia, Presente. Jessica Araya, Presente. Mayerly Ardila, Presente. Lidia Berríos, Presente, profesora. Denis Vic, Evelyn Cáceres, Patricia Carte,
Verónica Castro. Presente, profe Verónica Castro. Un segundito que vamos a dejar de... Ya. Yarixa Clark. María Coronado. Profe, presente, profe. Catherine Cruz. Yasmín Culún. Paula Díaz. Fernanda Espinosa. Profesora, estaba presente, se tuvo que salir. Fernanda, ya, ok. Sí. Solange Ferrada. Presente. Roxana Fuentealba. María Gloriana. Carla Presente, Jara. profe. Vaya. María Gloriana. Ok. Carla Jara. Presente, profe. Yusara Jiménez. Presente, profe. Karina Yancanao. Presente, profe. Yasmín Martínez. Belisario Mesa. Carlos Miranda. Profe, Carlos Miranda dejó algo en el chat que no tenía problemas con su... Ah, ok, con su audio. Sí. Pamela Morales. Presente. Maribel Muñoz. Presente, profe. Presente. Janet Naranjo. Presente, profe. María Núñez. Carolina Ortega. Albani Pacheco. Presente, profe. Elizabeth Pino. Catalina Rail. Araceli Ramírez. Presente. Francesca Reynoso. Francesca igual tenía problemas con el audio. Ah, ok. Geraldine Rengifo. Presente, profesora. Catherine Rosas. Carolina Ruiz. Rosina Ruiz. Presente, profe. Jocelyn Saldías. Michelle Sandoval. Presente, profe. Katiuska Silva. Acá presente, profe. Nicole Ticona. Presente. Gerardo Urdaneta. Presente. Danae Vega. Presente. Ya, voy a nombrar a quienes estoy dejando ausentes. Paulina Álvarez. Karen Navalón. Denis Vic. Evelyn Cáceres. Vanessa Carte. Yarixa Clark. Fernanda Cruz. Patricia Carte. Yasmín Culún y Paula Díaz. Tengo a Roxana Fuentealba y Yasmín Martínez. Profe, ¿estoy presente o no? Belisario. Don Belisario. Ah, usted está en la otra lista ya. Voy a seguir con la segunda lista. Ya.
Acá Belisario, ya, ahora está presente ya. Gracias, Tengo, profe. ya, tengo ausente a María Núñez, a Carolina Ortega, a Elizabeth Pino, a Catalina Rail, Acá estoy, profe, que se me cayó el internet. Catalina Rail. al tiro Catalina, lo arreglamos al tiro. Catalina Rail. Gracias. Ok, tenemos a... Profe, perdón por preguntar, que no sé si me salía, estaba en el auto. No escuché Patricia Carte, creo que lo dijo que estaba ausente. A ver, en esta tendré que revisar la segunda nómina. A ver, Patricia, voy ahora en la segunda, parece. Me faltaba Rosina Ruiz. Ya, y Patricia Carte me parece que estaba en la... Rosina Ruiz presente, profe. Ya, para que estén atentos ahí, parece Yo Patricia le Carte. yo le había dicho presente Rosina Ruiz, profe. Parece que... Déjeme ver si está presente, que debería estar. Rosina. Ruiz, No, usted está Rosina. presente. No, no Sí, es, está es presente. Carolina Ruiz. Ah, ok. Carolina Ruiz no está presente. Ya, ya, muchachos. Ya, Y muchachos. yo, profe, me puso presente. ¿Patricia? Sí, que le dije 3 veces, pero como estaba Sí, con la está radio del auto, presente, no se no preocupe. escucho. Está presente. Ya, gracias. Ya, muchachos, que les vaya excelente la prueba. Recuerde que la prueba del módulo pasado, el ciclo y proceso contable, va a estar abierto la última evaluación por 48 horas. A partir de hoy a las 22 hasta 14:15, hasta el día 16 a las 22 horas. Éxitos, que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias, profe, Buenas nos noches. vemos. Buenas noches, muchachos. Profe, buenas noches.